Vamos a tratar la última iglesia, el cual hemos venido desarrollando las iglesias a las cuales el Señor les manda siempre un mensaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de mí, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. De todas las iglesias que hemos venido estudiando, hemos notado que a cada iglesia el Señor la elogia, le resalta en lo que ellos son buenos, pero como usted sabrá, el Señor también así reprochó muchas cosas malas de estas iglesias. Estamos viendo entonces que a cada iglesia el Señor la elogia, pero también la reprende. En la última iglesia que vimos, que es la iglesia de Filadelfia, notamos que esta iglesia, a diferencia de todas las demás iglesias, es una iglesia donde el Señor no le hace ningún reproche, sino que solo hay elogios de parte del Señor. Entonces, mirábamos que la iglesia de Filadelfia era una iglesia, por decirlo en este término, una iglesia fiel, una iglesia que se guardaba para el Señor, una iglesia que obedecía al Señor en lo que Él dejaba en cuanto a su palabra. Pero aquí, hermanos, estamos ante una iglesia que es lo contrario a la iglesia de Filadelfia. Es decir, que esta iglesia no recibe ningún elogio de parte del Señor. Todo lo que el Señor muestra en esta carta a esta iglesia solamente son reprensiones de parte del Señor. No hay, pero ni tan siquiera un elogio en el cual el Señor pueda decirle: yo reconozco que eres esto. Pero ni eso tenía esta iglesia. Así es que vamos, hermanos, a ver una iglesia que está en decadencia. Y que, por supuesto, esta es una representación de muchas iglesias actuales. Iglesias que hemos oído, que comenzaron con el amor del Señor, con la humildad que caracterizó a muchas iglesias en su principio, iglesias que se interesaban por el amor al prójimo, pero lastimosamente aquello se fue perdiendo. La iglesia comenzó a cruzar por diferentes periodos de tiempo en la cual todas estas cosas fueron cambiando, hasta llegar a un periodo donde en la actualidad muchas iglesias lastimosamente están en esa decadencia. Entonces vamos a examinar esta iglesia, lo que el Señor le dice, porque si algo tenemos que notar es que a todas las iglesias a las que el Señor les escribe,
usted notará que el Señor generalmente las reprende por sus pecados. Y son pecados particulares, digo pecados particulares porque son las que generalmente son visibles, las que generalmente nosotros señalamos, las que generalmente nosotros condenamos. Pero hay pecados que no son particulares, es decir, los que no se ven, los que no se pueden quizás señalar o no se pueden testificar, pero esas nosotros las omitimos. Pero en realidad también son pecados delante del Señor. Entonces usted notará que en muchas iglesias notará que a algunas se les acusa de fornicación, se les acusa de adulterio, se les acusa de idolatría, se les acusa de odio y de otras cosas que ya vimos. Pero en esta iglesia no se le acusa ninguna de esas cosas. Es porque el Señor está tratando con un pecado que ante nuestros ojos quizás no se puede ver. Ya dijimos, la fornicación, el adulterio, la idolatría, entre otros, por ejemplo, la borrachera, son pecados que se pueden ver y nosotros fácilmente podemos condenar, porque siempre somos prestos para eso. Pero ¿qué de aquellos pecados que no pueden verse? Por ejemplo, el odio, el orgullo, la vanidad, la mentira. ¿Qué hay de esos pecados? ¿Será que el Señor no los considera pecaminosos? ¿Será que no, el Señor no los condena? Usted notará, hermanos, que al final de Apocalipsis, ahí se hace una gran lista de los pecados por los cuales las personas fueron condenadas. Y usted notará que, por ejemplo, el practicar la mentira está al mismo nivel que la fornicación. El odiar a otra persona está al mismo nivel que el adulterio. No sé si ha notado eso. Pero generalmente nosotros solamente nos enfocamos en aquellos pecados que solamente se pueden ver. Pero el odiar a un hermano, por si usted no lo sabía, también es pecado de muerte. Porque el apóstol Juan dice que el que odia a su hermano está en muerte. Es un pecado de muerte. Y ese aparece allá en la lista de Apocalipsis de todos aquellos que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Digo esto porque el Señor acusa a esta iglesia no por los pecados particulares, de los cuales el Señor ya trató con las demás iglesias, sino que hay una situación muy complicada que en esta tarde todos nosotros como iglesia nos vamos a examinar. Primero, hermanos, la ciudad de Laodicea estaba a 150 kilómetros de Éfeso, iglesia que ya tratamos, una ciudad que prácticamente es la primera que se encuentra en la línea de ciudades a las cuales el Señor les está escribiendo. Y de Filadelfia estaba solamente a 60 kilómetros, estaba cerquita. Pero geográficamente esta ciudad era inexpugnable. Es decir, que era difícil de conquistar según la ubicación a donde se encontraba. Gracias a ello, esta es una ciudad que producía bastante la lana negra. Y con esta lana negra que ellos producían, se lograba hacer vestidos, vestiduras y entre otras cosas que en aquel tiempo era de gran valor. Bueno, a nuestros días, aún los trajes que son de lana fina, usted puede ir a preguntar y usted notará que están a un precio bastante elevado, bastante caro. Entonces, a estas producciones donde ellos producían estos tipos de vestimentas, hizo que la ciudad de Laodicea creciera y prosperara económicamente de una forma grande. Es decir, que de las 7 ciudades que hemos visto, esta era la ciudad más rica, más poderosa hablando económicamente. Y esta es una ciudad que se fundó en el siglo III por Antíoco II.
Y él, en honor a su esposa, que se llamaba Laodicea, puso el nombre a esta ciudad. Ahora bien, era importante porque no solamente fabricaban para ellos exportaban sus productos. Y esto hizo que esta ciudad fuera reconocida en cuanto a la economía. El punto es también que a donde crece esta iglesia, no solamente la ciudad era próspera económicamente. Esta iglesia, donde habitaban estos hermanos, también era una iglesia rica económicamente. Una iglesia poderosa en dinero. Es decir que ahí todos prácticamente eran personas que poseían riquezas. Es como que aquí, hermanos, todos los que estamos aquí fuéramos personas con acciones bárbaras. Digamos que cada quien tuviera sus cuentas bancarias repletas de dinero. ¿Cómo cree que sería esta iglesia si todos fuéramos así? O sea, hablando económicamente, seríamos una iglesia poderosa en esta zona. Porque todas las iglesias que actualmente, no todas porque no hay que generalizar, pero hay muchas iglesias que todos sus miembros son personas que sus ingresos no bajan de $1,000. Entonces usted quizás habrá visto alguna iglesia cuando va a San Miguel o a San Salvador, que son un lujo de templo. Y uno dice, qué bárbaro estos hermanos, cómo tienen este templo. Algo similar era esta iglesia. Hermanos que en cuanto a riquezas estaban bien. Pero eso provocó un gran problema. Eso provocó un gran problema. Ahora, el versículo 14, el Señor hace su presentación como en todas las cartas. El Señor se presenta y el Señor usa elementos para presentarse. En este caso, el Señor se presenta como que Él es el amén. Esta palabra, hermanos, generalmente nosotros la usamos como una confirmación. Si un hermano está predicando, espontáneamente usted dice amén. Usted está confirmando. O algunas veces se usa como un sí. Cuando tal vez el hermano aquí se para, el anciano, y pregunta a quiénes, él dice, ¿están dispuestos a hacer esto? Y algunos dicen amén. Entonces está diciendo sí. A lo que quiero llegar es que esta palabra tiene muchos usos en nuestra actualidad y por supuesto en los tiempos bíblicos tenía su significado. Esta es una palabra que del hebreo traducido a nuestro idioma es o significa verdad, confirmación o certidumbre. Entonces cuando el Señor dice yo soy el amén, está diciendo que Él es la confirmación. Entonces usted preguntará, ¿de cuál confirmación? Bueno, Isaías en el capítulo 65, él muestra a Dios como el Dios de toda verdad. Y ahí se muestra un panorama donde el Señor ha hecho muchas promesas. Él ha prometido grandes promesas y en los profetas usted notará que el Señor habló de muchas cosas que Él iba a cumplir con la aparición de Jesucristo, conocido en Israel como el Mesías. Entonces, lo que está queriendo decir Jesús aquí es que Él es la confirmación y la afirmación y el cumplimiento de todas las promesas de nuestro Dios. Es decir, que Él es la confirmación de los pactos y de las promesas que Dios dio a su pueblo en su tiempo. Es decir, que Jesucristo es el cumplimiento de todas las cosas y que gracias a Él se pudo llevar a cabo el plan redentor hacia la humanidad. Pero no solamente eso, Él dice, también soy el testigo fiel y verdadero. Esto, hermanos, quiere decir que Jesucristo es digno de toda confianza. Porque
Él es exacto y su testimonio es verdadero. Es decir, que todo lo que Jesús nos ha hablado a nosotros no es mentira, es verdad. Y Él también ha dado promesas a su pueblo. Bueno, al final de cada carta a las iglesias, Jesús promete algo. Él dice: al que venciere, le daré que... Y ahí dice qué es lo que Él hará. Y en todas las cartas Él promete algo. Es decir, que lo que Jesús está diciendo en las cartas, o lo que Él está diciendo a las iglesias, no es mentira, es verdad. Por eso Él dice: yo soy el testigo fiel. Porque Jesús dijo en una ocasión: lo que yo oí de mi Padre, eso os he hablado. Y mi testimonio, dijo Jesús, es verdadero. Entonces, lo que Jesús nos ha hablado a nosotros no es mentira, es la verdad. Porque Él no miente y no puede mentir. Pero también dice que Él es el principio de la creación de Dios. Creo que ese punto ha generado algunas confusiones en muchos pueblos. Porque algunos han llegado a pensar que entonces Jesús es una creación de Dios. No sé si ustedes piensan eso, o si algunos ahora han pensado eso, que Jesús es una creación de Dios. Pero Jesús no está dando a entender eso. En el griego, cuando dice el principio de la creación, se está refiriendo que Él es la causa y el origen de que todas las cosas fueran creadas. Como dice Pablo a los Colosenses, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y de cual dice: toda la creación subsiste también por Él. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el principio de la creación de Dios, es que Él es la causa de que todas estas cosas existan. Porque por el poder de Cristo, todo esto que vemos hoy fue creado. Eso quiere decir que Él rige la creación y Él es rey sobre todas las cosas creadas. Eso quiere decir que Él gobierna de una manera soberana todas las cosas que existen, hermanos. Todas las cosas que existen. Y esto incluye las que se han descubierto, como las cosas que aún todavía no se han descubierto. Ahora, una vez que Jesús hace su presentación, ahora Él entra directamente a reprender, a la observación. Porque Él dice, el versículo 15, yo conozco tus obras. Hemos visto esta expresión que en todas las cartas el Señor lo dice. Eso quiere decir que las obras de alguna manera muestran el verdadero estado espiritual de la persona. Porque Jesús dijo en una ocasión, por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor, porque yo a usted lo puedo engañar. Porque ante ustedes yo puedo hacer muchas obras para mostrar que yo estoy bien con Dios, o para mostrar de que yo he sido regenerado. Pero a quien no podemos engañar es al Señor. Por eso Jesús le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y hay una lamentación en forma de admiración que dice, ojalá fueras frío o caliente. Esta es una expresión, por supuesto, metafórica. En un principio, hermanos, yo creía que tanto frío como caliente representaba lo mismo. Porque dice, ojalá fueras frío o caliente o frío. Pero la verdad es que en el griego hay una diferencia. Para empezar, caliente en el griego es lo que está hirviendo. O sea, usted ya ha visto cuando pone el agua a hervir. Cuando ya está en su punto, aquello comienza a mostrar como una especie de efervescencia. Es decir, aquello está hirviendo.
Es una forma de poner el ejemplo. Y se usa para denotar a aquella persona que tiene devoción por las cosas. ¿Me está escuchando? Es una persona que siente devoción por hacer las cosas. Es decir, que todas las cosas que, en este caso, que se hacen en la iglesia, usted las hace por devoción, la hace por pasión, y usted siempre está deseoso de hacer las cosas. Bueno, hay dos facetas en este caso. Uno, en cuanto a nuestra vida espiritual, personal, y dos, en cuanto a nuestra vida como congregación. Es decir, que en cuanto a lo personal, hay deseo de orar, hay deseo de leer, hay deseo de mostrar una vida piadosa en la sociedad, hay deseo de extender la mano al necesitado, hay deseo, hermanos, de ayudar a los que están en una situación adversa, hay deseos, hermanos, de estar en paz con todos. Eso es un caliente en términos espirituales. Una persona que está en el sentido espiritual está hirviendo. Eso quiere decir que el fuego no se ha apagado, porque para que el agua esté hirviendo, el fuego tiene que estar encendido. En cuanto al frío, es lo contrario. Se muestra en un sentido pasivo. Es decir, él casi no siente mucho deseo de leer, mucho deseo de orar, mucho deseo de ayudar. O sea, él tal vez ve la necesidad, pero él no siente mucho aquella compasión, aquel sentimiento de ayudar al que está pasando una necesidad. Y en cuanto a la congregación, ya en el sentido congregacional, el caliente es aquel que está siempre dispuesto a colaborar, el que está siempre dispuesto a trabajar sin que nadie le pueda remunerar por lo que está haciendo. Es decir, él lo hace por amor al Señor. Contrario al que es tibio, porque ya vamos a tratar ese punto. Entonces, el que es frío en la congregación, pues él casi no le gusta participar, porque no siente deseo, así de simple. Él no siente deseo de estar participando en las oraciones, no siente deseo de estar participando en los cultos, no siente deseo de estar participando en las caridades con los hermanos, no siente deseo de estarse reuniendo con los hermanos. Es decir, él es un poco más desinteresado con el trabajo de la iglesia. Y así notará que algunas veces sentimos deseos y otras veces no sentimos deseos, pero de nada. Esa es una situación frienta. Pero el que le da problemas al Señor es el que es tibio. Porque el que es frío tiene algo, y es que es sincero. Porque él dice, hermanos, tal vez le pregunta a usted, hermano, vamos a ir allá, fíjese que no tengo deseo. Y no anda poniendo achaques, no anda poniendo pretextos, no anda mintiendo. Es sincero, él dice, no tengo deseo de hacer esto. Le invita a la oración, él dice, no tengo deseo. Entonces, de algún modo, aunque esté frío, pero es sincero. Y si algo que al Señor le gusta es la sinceridad. Y es por eso que usted ve la lamentación en el versículo 15. Ojalá, dice. O sea, es cierto que no sos caliente, pero ojalá por lo menos fuera frío, hombre. Porque el que es friento, por lo menos es sincero. Él dice, no siento deseo, hermano, mejor oren por mí. Pero él anda mintiendo, anda poniendo pretextos, o anda diciendo, hermano, sí, ahí espéreme, y no va. No, es sincero. En cambio el tibio es complicado. Es bastante complicado. Todas las iglesias al Señor le dieron de alguna manera problemas, porque algunas hicieron al Señor llorar, otras hicieron al Señor disgustarse, pero esta iglesia lo hizo vomitar, lo enfermó al Señor.
Ahora bien, y aquí viene en qué se representa el tibio. Aquí viene el pecado, pero no son los pecados particulares que les mencioné al principio. Esa es la actitud de esta iglesia. ¿Por qué? Oiga como dice el Señor en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que ellos decían. Ahora, ¿qué decimos de nosotros? Aquí viene la actitud, y la actitud es pecado. La mala actitud es pecado. ¿Qué decimos nosotros? No, nosotros somos de los propios. No, si ya hablando personalmente decimos, no, si aquel no me llega a mi nivel. ¿Por qué? Porque nos confiamos, porque tal vez hemos orado toda la semana, hemos ayunado toda la semana, hemos hecho vigilias toda la semana y llegamos a un punto y decimos, no, si hoy me siento en un buen nivel. Y cuidadito si te me acercas, porque poder ando del Señor en mi vida. Sin necesidad de cometer fornicación, sin necesidad de cometer adulterio, sin necesidad de estar, hermanos, cometiendo borracheras, está en pecado delante del Señor. Y Jesús nos pone un ejemplo en los evangelios, hermanos, claritito, de una actitud arrogante. Y lo pone en una situación bien simple. Dos estaban en el templo. No estaban en otro lugar, estaban en el templo los dos. Los dos estaban orando. Uno comenzó a decir, Señor, gracias te doy porque yo como este ladrón no soy. Gracias, Señor, porque yo no soy adúltero como este. Gracias, Señor, porque mi ofrenda y mi diezmo no me falta. Gracias, Señor, porque yo ayuno 2 veces a la semana y lo hacía. No es que estaba bromeando. Lo hacía. No estaba bromeando él con lo que estaba diciendo. Gracias, Señor, porque yo me guardo. Y el otro solamente decía, Señor, sé propicio de mí, pecador. Y Jesús hace la pregunta, ¿y ustedes quiénes creen que de estos dos, quién descendió justificado a su casa? Les aseguro, digo el Señor, que el que ni tuvo el valor de levantar su cabeza hacia el cielo, ese descendió justificado. Esta iglesia decía, no, si yo soy rico, si no me hace falta nada. Y como por veces está ese pensamiento que si nosotros estamos prosperando materialmente, muchos decimos, es que el Señor se está agradando de mi actitud. Eso quiere decir que es aquel que está en pobreza porque está en pecado. Y así estaban pensando estos, que todos los que estaban en pobreza, y eso, hermanos, es algo que se está dando en muchas iglesias actualmente. Lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Ellos enseñan que la pobreza es una maldición, que si usted es pobre está en maldición, que si usted está pobre es porque el Señor lo ha abandonado, si usted está en decadencia económica es porque el Señor ya se apartó de usted. Eso quiere decir que, según ellos, si usted prospera económicamente es que Dios está con usted. Y ellos así se expresaban, es que yo soy rico, hombre. Si a mí no me hace falta nada. Y era cierto. Si era una congregación poderosa económicamente, muy rica. Pero aquí viene la situación. ¿Qué decimos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué decimos nosotros? Hablando personalmente. ¿Qué dice usted de usted mismo? ¿Qué digo yo de mí mismo? Alguna vez decimos, no, sí. No sé, pero podría ser. Alguno podría decir, no, si yo soy el más santo de la congregación.
No, si de aquí, de todos estos hermanos, a mí no me aguantan orando. Yo los quisiera ver que se pusieran a orar conmigo, a ver si me aguantan, hermanos, que usted no es competencia. Algunos dicen, no, si yo no voy al culto porque es que esos hermanos no me convencen. No, yo no voy a las oraciones porque ahí oran poquito y a mí me gusta orar bastante. Y yo le pregunto, ¿y con eso que está diciendo, cree que la hora que ora en su casa el Señor se la oye? No. Ni del techo pasa esa oración. ¿Por qué? Porque en nosotros se nos ha formado una arrogancia grande. Y ese es el pecado de esta iglesia. La arrogancia que ellos tenían como congregación. ¿Eso quiere decir que ellos menospreciaban a los que no estaban a su nivel? Me pregunto, ¿será que nosotros menospreciamos a otros hermanos? Porque puede llegar un punto donde nosotros nos creemos súper espirituales. Oiga bien la expresión, súper espirituales. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que delante del Señor somos unos desgraciados. Porque la expresión tú eres un desventurado, un miserable, en palabras cortas, unos desgraciados. Porque no estaban completamente disfrutando la gracia del Señor. Y mira, hermanos, somos tan sagaces que nos damos el lujo de venir y de criticar a medio mundo. ¿Por qué? Porque como nos creemos superiores, decimos, no, aquel hermano que está ahí ni debería de estar ahí. No, aquella hermanita, no. Si los hermanos supieran, dice. Porque llegamos a un punto de creernos superiores. Pero delante del Señor somos desventurados, miserables. Estamos desnudos. Y ese es el tibio. El que se cree ser algo y no es nada. El que cree que está agradando a Dios, pero no lo está agradando. ¿Y usted sabe quiénes eran esos tipos? Que se creían perfectos, que se creían que no había pecados en ellos, se creían superiores. Estas personas, si lo miraban a usted, le decían, guarda tu distancia, no me toques. Los fariseos eran arrogantes estos tipos, orgullosos. Solo ellos eran y estaban listos para criticar. Esos tipos eran sin misericordia. Ellos no conocían la piedad, no conocían el amor, no conocían la compasión, sino que ellos estaban listos para ver un error en el hermano, señalarlo, acusarlo, condenarlo y expulsarlo. Entonces, esas actitudes arrogantes son pecado delante del Señor. Y como les decía al principio, los pecados que no se ven, nosotros los vemos como algo normal. El odiar al hermano lo vemos normal en nuestros días. El tener enemistades lo vemos como algo normal. Muchos piensan que eso no es problema delante del Señor. Muchos piensan que practicar la mentira no hay problema. Porque si algo de lo que abunda en nuestros días es la práctica de la mentira. Nos gusta mentir.
Pero todo eso que no se ve, el Señor sí lo está viendo. Porque les dije, yo a ustedes los puedo engañar. Ustedes me pueden engañar a mí. Pero a Jesús, quien observa y examina nuestro corazón, no lo podemos engañar. Amén. Por eso dice Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Entre nosotros mismos nos podemos burlar. Nos podemos presentar con imagen de piedad delante de ustedes. Pero solo Dios conoce mi corazón. Él sabe si estoy odiando. Él sabe si yo me creo más que ustedes. Él sabe si yo los estoy aborreciendo. Él sabe si yo estoy hablando a espaldas de usted. Él lo conoce todo. Pero el Señor, hermanos, los reprende. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, que lo que ellos decían era contrario a sus hechos. Y esto es importante, que lo que nosotros hablemos vaya tomado de la mano de nuestras acciones. Porque una cosa es decir, yo hago esto en palabra, pero en hechos es otra cosa. Yo puedo decirle, hermanos, yo a ustedes los amo. Pero a la hora de las horas no demuestro ese amor. No, hermano, yo a usted lo aprecio. Yo por usted pongo mi vida. Y cuando se da la vuelta el hermano a espalda de él, estamos hablando de él. No decimos porque está la lisonja. No, este hermano es cosa seria. Este hermano, mis respetos. Este hermano me convence. Pero cuando ya no está enfrente de él, no, si este hermano se supiera. Este hermano a mí, si supiera que para mí no es nada este hermano. Si supiera esta hermana que para mí no es nada esta hermana. Yo por eso no la saludo. Ni siquiera los buenos días le doy. Porque no me convence. Pero delante del Señor estos eran unos desgraciados. Soy fuerte la expresión. Pero eso es lo que el Señor les está diciendo. Ustedes son unos desgraciados. Entonces cuidémonos, hermanos, de no ser unos desgraciados delante del Señor. Porque les dije, el que está caliente pues está bien, porque es la muestra de una regeneración que ha tenido. El que está frío tiene esperanza, porque es sincero. Pero el que está tibio, este no tiene ninguna esperanza. Ninguna. Porque ni es caliente, como dice el Señor, donde tiene que estar, ni es frío, donde por lo menos tiene que ser sincero. No lo es. Sino que Él muestra aquella apariencia de que todas las cosas están bien en su vida. Porque eso lo tratamos en una iglesia. Una iglesia que es Sardis, por supuesto. Que esta iglesia cuidaba su imagen. Porque ellos querían presentarse ante el mundo como unos personajes perfectos. Pero ¿cómo le dice el Señor? Que estaban muertos. Que estaban muertos delante de Él. Porque muchas veces ese es el problema. Queremos cuidar tanto nuestra imagen que descuidamos nuestra vida espiritual con el Señor. Pues sí, porque tratamos la manera de presentarnos hombres justos, hombres piadosos, personajes de gran renombre delante de la congregación. Pero en nuestro hogar es otra realidad de lo que aquí venimos a presentar. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos presentamos como personajes que estamos limpios delante del Señor. Pero allá en nuestra casa, allá malcriados con nuestros padres, respondiendo mal a nuestro padre, a nuestra madre,
el esposo golpeando a la esposa, la esposa haciendo el infiel al esposo y muchas cosas que solo el Señor sabe. Pero ¿cuál es la situación? Que delante de la congregación nos presentamos como que esas cosas no existieran. ¿Verdad que es fácil engañarnos entre nosotros mismos? Pero a Dios no podemos engañar. Por eso le dice el Señor, tú dices que eres rico y dices no tengo necesidad de nada. Pero viene el Señor y le dice, pero no sabes que tú eres un desventurado. Ya hablando en el sentido espiritual, porque materialmente era lo contrario. Eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Así estaban delante del Señor. Ahora viene el consejo del Señor, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí, hermanos, prácticamente el comprar es lo mismo que invitarlos a la salvación, porque así como estaban, no estaban siendo salvos, estaban fuera de la gracia. Es parecido a la imagen que Isaías usa cuando él dice, venid a los sedientos a las aguas. Venid, comprad sin dinero. O sea, ahí está hablando de comprar sin dinero. Es la misma imagen que Jesús está usando, invitándolos a que compren oro refinado. Y usted sabe que en la Biblia muchas veces el oro se compara con la fe. Por ejemplo, el apóstol Pedro hace esa imagen cuando dice que el oro siendo perecedero se prueba con fuego. Y después dice, y vuestra fe, la cual es más preciosa que el oro. Son ejemplos que Pedro pone para dar una mayor claridad a la fe, cómo es la fe. Entonces, cuando el Señor hace la invitación a comprar, es para que ellos realmente tomen en cuenta la fe, la cual, hermanos, es más preciosa que el oro. Porque ellos tenían oro literal, o sea, el que se palpa. El que usted con una pepita de oro ya tiene dinero. Pero el otro tesoro, el precioso oro que es la fe, no la tenía. Pero el Señor hace la invitación. Venga, compre oro refinado. Para que seas rico, esa es la verdadera riqueza. La riqueza espiritual. Imagínense, hermanos, que Pablo dice que todos nosotros contamos con una riqueza inagotable. Porque Pablo dice que en Jesús, Él nos suple todas nuestras necesidades según las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Es decir, que en Jesús hay una riqueza inagotable. La pregunta es, ¿somos ricos o no somos ricos? Pues, espiritualmente tenemos que estar ricos, hermanos, aunque materialmente estemos pobres. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor ha permitido que muchos hermanos, en cuanto a lo material, puedan prosperar. Puedan prosperar. Pero hay un consejo para los ricos: que no pongan su confianza en las riquezas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Entonces, en cuanto al sentido espiritual, estos eran orgullosos. En eso eran ricos. Orgullosos hasta decir en una situación abundante. Porque usted sabe, el orgullo es grande. Algunos tienen el orgullo más grande que la ciudad. Algunos más grande que el departamento. Algunos tienen un orgullo más grande que el país. O sea, entre más grande es el orgullo, eso es más peligroso. Pero el Señor les recomienda también conseguir vestiduras blancas.
Porque todos ellos, hermanos, ya les conté que ellos producían lana. Entonces, con esa lana ellos formaban vestidos. Y la mayoría de ellos andaban vestidos de lana. Y como la lana era negra, entonces casi todo era aquel sombrillo en la congregación. Es decir, andaban vestidos de gala. Trajes, hermanos, de calidad. Vestidos que resaltaban el poder económico. Pero Jesús le dice, pero consigan vestiduras blancas. Que esto, hermanos, es el símbolo de la pureza y la santidad. Es decir, ellos necesitaban estar puros delante del Señor. Y el Señor les dice, consíganse vestiduras blancas. Porque este es símbolo de las obras justas, de la pureza, de la santidad. Ahora, yo sé que en cuanto a lo físico, todos andamos vestidos muy bien, porque se nota, hermanos. Aunque sea sencillamente, andamos bien vestidos. Y gracias a Dios por ello. Porque no es malo que usted se vista bien. El punto es, nuestra vestidura blanca, la tenemos, la que está internamente, nuestra vestidura interna. ¿Cómo está delante del Señor esa vestidura? ¿Está blanca? ¿Está negra? ¿Cómo estará? Y ya les dije, no solamente se puede manchar con los pecados que se pueden ver, se mancha también con aquellos pecados que nosotros no podemos ver, pero que solo Dios conoce. Solo Él los puede mirar. Porque de todos los que estamos aquí, solo el Señor sabe quién está odiando y quién está amando. Quién es el que está aborreciendo y quién es el que no está aborreciendo. Él sabe quién es el que viene aquí por devoción y quién viene por tradición. El Señor mira si nosotros oramos con pasión, oramos porque, para que no digan, voy a orar, para que los hermanos vean que por lo menos estoy orando. Como eran los fariseos. Ellos las cosas no las hacían por devoción, lo hacían por tradición. Estamos ante situaciones tradicionalistas, que muchas veces pensamos que por cumplir la tradición estamos agradando a Dios, pero es lo contrario. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer por devoción. Si usted va a orar, tiene que hacerlo por devoción. Si usted, hermano, va a acercarse a la congregación, tiene que ser por devoción. Y creo que eso es lo que últimamente, bueno, esta iglesia lo había perdido ya. Y muchas iglesias actuales lo están perdiendo. Así que, hermanos, no permitamos que la devoción se vaya a perder en esta congregación. Porque si se pierde la devoción en esta congregación, vamos a ser unos desgraciados completamente. ¿Por qué? Porque todas las cosas las vamos a hacer ya no por devoción, sino por tradición. Es decir, una rutina. Voy a ir a la iglesia porque hoy es domingo. No tengo nada que hacer en la casa, entonces voy a la iglesia. No. El venir aquí es por devoción. Es con objetivo. Es con misión. Pero no es venir, hermano, solo por cumplir una rutina. O sea, porque tampoco, hermanos, quiero decir que usted va a estar todos los cultos presentes. No, sino que lo que usted haga en la iglesia, lo haga con amor. Lo poquito que hagamos, lo hagamos con devoción. Lo hagamos por pasión al Señor. Porque los fariseos, ellos cumplían todas las normativas que ellos tenían. Ellos no faltaban a ninguna actividad. Pero como lo hacían por tradición, el Señor los reprobó. Entonces esta iglesia el Señor la está reprobando. Y Dios no quiere, hermanos, que nos vaya a pasar igual como congregación. Por eso les digo, cuidemos de que la devoción no se vaya a perder en nuestra congregación.
que exista el interés de trabajar como iglesia y que exista interés de demostrar que somos cristianos en la sociedad. No sé, hermanos, si estamos dispuestos a eso, pero el Señor está llamando a esta iglesia. En el versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es decir, que si el Señor está reprendiendo es porque Él ama a esta congregación. Y Él no quiere que ellos vayan al final terminar condenados, sino que lo que el Señor quiere es que se arrepientan de todo lo que ellos han estado haciendo. Porque Él les dice: pues sé celoso y arrepiéntate. Entonces el Señor, hermanos, disciplina dejando al descubierto y declarando culpable a los no regenerados. Porque solo uno que no ha sido regenerado se puede comportar así. Pero ya alguien que ha experimentado la regeneración, el nuevo nacimiento, el nuevo hombre, no puede estarse comportando así. Porque ha sido regenerado. Ya es nueva criatura. Si no, como solemos decir entre nosotros, no le ha amanecido el evangelio. Así es que el Señor da la oportunidad, como a las otras iglesias, de arrepentirse y ser celosos en cuanto a la fe. No celos carnales, sino celosos en la fe. El arrepentimiento, hermanos, como lo hemos dicho algunas veces, es aquella actitud de reconocer que somos pecadores delante del Señor. Eso es arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores y que somos hallados culpables delante del Señor. Y segundo, que una vez que hemos reconocido, entendemos que ya no podemos ser participantes del pecado. Eso es arrepentirse. Y el Señor le dice: arrepiéntanse y sean celosos. Entonces ese es el llamado que el Señor hace a esta iglesia. Y por supuesto también nos hace a nosotros ese llamado. Si está odiando, arrepiéntase. Reconozca que odiar es pecado delante del Señor y que el Señor lo está esperando para reconocerlo y tomarlo como hijo. Si ha estado aborreciendo, arrepiéntase, reconociendo que es pecado delante del Señor aborrecer. Si ha estado practicando la mentira, arrepiéntase y reconozca que practicar todos los días la mentira es pecado. Porque hay una diferencia entre practicar y no practicar. Porque si usted se fija, Pablo dice: y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si hemos estado presentando una imagen ficticia ante la iglesia, arrepintámonos y seamos sinceros con el Señor. Pero viene, hermanos, una hermosa bendición. Y miren lo que dice el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solo fíjese hasta dónde esta iglesia había llegado. Primero, hermanos, este texto no se está refiriendo a un tratado evangelístico como muchas veces nosotros lo hemos ocupado. Porque para llamar al amigo decimos: el Señor está a la puerta, y dice: si abres la puerta de tu corazón. Hasta le agregamos todavía: ¿por qué no dice la puerta de tu corazón? Y ahí se le aplicamos al amigo, pero el Señor se le está diciendo a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia había sacado a Cristo de su corazón. La iglesia había sacado a Cristo de su congregación. Es decir, que ellos estaban sin Cristo prácticamente. ¿Será que podemos llegar un día nosotros a sacar a Cristo de esta iglesia?
Pero cuando el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta, lo habían sacado. Estos ingratos habían sacado al Señor de la iglesia. Pero el Señor en su misericordia, Él llega a la puerta de esta iglesia y comienza a llamarlos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este llamado no es a los incrédulos. Este llamado es a los que están tibios en la congregación. Pero del hecho de que estos habían sacado a Jesús, quiere decir que todos, no había ninguno que no estuviera tibio. Todos estaban tibios. Porque el Señor dice, si alguno oye, dice, si alguno, es decir, que no había ni uno que estuviera frío o caliente. Todos estaban tibios. Toditos. Pero Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que si una persona dejaba entrar a Jesús, esa era la oportunidad para que Cristo, por medio de él, entrara a la congregación. Ahora yo pregunto, ¿está Cristo en nosotros? ¿Estamos seguros de que Jesús está en nosotros? Y oiga bien, y cenaré con él. ¿A cuál cena cree que se está refiriendo? Cenaré con él conmigo. La cena, hermanos, en la Biblia es el sentido de compañerismo, comunión e intimidad. ¿A dónde se da el compañerismo y la comunión? En la Santa Cena. Porque la Santa Cena representa comunión. Entonces, aquí estamos hablando entonces de una Santa Cena. ¿Cuántos años tenían ellos de no celebrar esa Santa Cena? ¿Quién sabe? Ahora yo hago la pregunta, ¿y nosotros? Miremos esta situación. Generalmente se hace Santa Cena solo cuando hay festividad. Es decir, que cenamos con el Señor ¿cada cuánto? Cada 4 meses. Esto sí, primero hay festividad. Segundo, si vamos a la festividad. Y otros estamos preparados para participar. Pero según la Biblia, la iglesia lo celebraba cada primer día de la semana. Es decir, que ellos cada semana cenaban con el Señor. Pero Jesús está llamando, cenaré con Él. Ahora, si estamos cenando con el Señor cada 4 meses, ¿qué implica esto, hermanos? ¿Qué implica esto? Ahora el Señor nos está llamando. Si ya dejamos entrar al Señor, falta lo más importante: cenar con el Señor. Y ya les dije, la cena en la Biblia representa comunión y compañerismo. Eso quiere decir que la comunión con el Señor en ese sentido está débil. Está muy débil. Por eso les decía, este versículo lo hemos ocupado para los amigos, pero el Señor se está hablando de los que estaban dentro de esa iglesia. Y como ya habían sacado al Señor, ya no les importaba la cena del Señor. Pues sí, como eran ricos, había abundancia de comida, ni se acordaban de la cena del Señor. Pero ahora, hermanos, el Señor nos está invitando a cenar con Él. Sería bueno que en la congregación, por lo menos una vez al tiempo, celebremos la Santa Cena como congregación, para estar cenando de una forma continua con el Señor. Aquí está el llamado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El llamado, ya les dije, no es a los amigos, es a los mismos que están dentro de la iglesia.
Y dice el versículo 21, aquí viene una promesa de parte del Señor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De las mayores bendiciones que ha prometido el Señor, esta es de las más grandes: sentarse en el trono del Señor. Porque Jesús dijo: así como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre, así ustedes, si llegan a vencer y vencen, van a sentarse también en mi trono. Es de las mayores bendiciones estar sentado en el trono del Señor. Esto, hermanos, simboliza que reinaremos con Jesús. Porque así dice Apocalipsis: viviremos y reinaremos con Él. Así es que esto no es más, hermanos, que una de sus muchas promesas que el Señor estará cumpliendo si salimos vencedores. Y termina la exhortación: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Igual que las otras cartas, termina con una exhortación de parte del Señor. El mensaje que deja esta iglesia es arrepentimiento y entrega a Cristo antes de que caiga la tibieza y ya no hay esperanza. Este es el mensaje que Cristo envía a esta iglesia: arrepentirse para salir de la tibieza y no caer en el juicio del Señor.